Me llamo Ethan Walker, y esto ocurrió en noviembre de 2014, en los bosques de Black Hills, Dakota del Sur, Estados Unidos. He sido cazador desde los 15 años. Conozco el monte, los sonidos normales, los silencios que no significan nada, y los que sí. Ese año decidí internarme solo durante 3 días. No era una locura, ya había cazado en esa zona antes. Dejé mi camioneta cerca de una ruta secundaria y caminé varias horas hasta un claro rodeado de pinos viejos. No había señal, no había cabaña cerca. Justamente eso buscaba. La primera noche fue tranquila, salvo por un detalle que en ese momento ignoré: no se escuchaban animales. Ni insectos, ni búhos, ni coyotes. Nada. El bosque estaba vivo, podía sentirlo, pero en silencio absoluto. Me dije que era el frío. A la mañana siguiente encontré huellas cerca del arroyo. No eran de ciervo ni de alce. Eran grandes, profundas, y extrañamente irregulares, como si quien las hubiera dejado caminar a mal, arrastrando peso. Pensé en un oso, pero no coincidía. Ninguna uña marcada. Ningún patrón claro. Seguí adelante. Alrededor del mediodía empecé a sentir esa presión incómoda en la nuca, la sensación de estar siendo observado. No era miedo todavía, era algo más primitivo. Me detuve varias veces, giré lentamente, apunté con la vista entre los árboles. Nada. Siempre nada. Hasta que escuché mi nombre. No fue un grito. No fue un susurro claro. Fue una voz baja, lejana, como si alguien lo hubiera dicho sin intención de que yo lo oyera. Ethan. Me quedé congelado. Nadie sabía exactamente dónde estaba. Nadie podía estar ahí. Pensé que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Seguí caminando, pero el bosque comenzó a cambiar. Los árboles parecían más juntos, el suelo más blando, y el silencio se volvió pesado, casi físico. Minutos después volví a escucharlo, esta vez más cerca. Ethan. La voz sonaba mal. No era humana del todo. Pronunciaba mi nombre como si lo hubiera aprendido de memoria, sin entenderlo. Ahí fue cuando tomé la decisión de regresar al campamento. Pero al dar media vuelta, me di cuenta de algo que me heló la sangre: el sendero por el que había llegado ya no estaba. Solo había árboles. Cerrados. Densos. Como si nunca hubiera pasado por ahí. Y entonces escuché pasos. Pesados. Lentos. No detrás mío. A mi costado. No corrí. Ese fue mi primer instinto, pero años de caza me habían enseñado que correr en el monte solo te convierte en presa. Me agaché lentamente y apoyé una rodilla en el suelo, intentando distinguir de dónde venían esos pasos. No eran como los de un animal. No había ritmo. No había cuidado. Era como si algo pesado avanzara sin importarle el ruido, quebrando ramas, hundiendo el suelo húmedo con cada pisada. Levanté el rifle y apunté entre los árboles. «¿Hola?», dije, y mi voz sonó ridículamente débil. Los pasos se detuvieron. Pasaron varios segundos. Después, un paso más. Más cerca. El aire empezó a oler mal. No a animal muerto, sino a algo viejo, húmedo, como madera podrida mezclada con hierro. Tragué saliva y avancé unos metros, intentando rodear la zona para volver al arroyo, que al menos me daría una referencia. Entonces lo vi. No completo. Solo una parte. Entre dos troncos, a unos 30 metros, algo se movió lentamente. Era alto, demasiado para ser un ciervo. La forma no era clara, pero vi una espalda encorvada y una cabeza inclinada hacia un lado, como si no pudiera sostenerla bien. Su piel, o lo que fuera, era del mismo color que el bosque, como si se camuflara con él. Cuando apunté directamente, desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente dejó de estar ahí. El pánico empezó a subir desde el estómago. Ya no pensaba con claridad. Di media vuelta para volver al campamento, pero el bosque volvió a traicionarme. Caminé al menos 15 minutos y terminé en el mismo punto, el claro con los pinos torcidos.
Fue entonces cuando escuché algo nuevo. Un sonido que jamás había oído en el monte. Respiración. Lenta. Profunda. No venía de un solo lugar. Parecía rodearme. Isen, dijo la voz otra vez, ahora claramente detrás de mí. Me giré de golpe y disparé. El tiro resonó como un trueno y las aves salieron volando de golpe, rompiendo el silencio que había reinado todo el día. Pero no había nada frente a mí. Absolutamente nada. Sin embargo, la respiración seguía ahí. Más cerca. Tan cerca que podía sentir el aire moverse a mi espalda. No dormí esa noche. Me quedé sentado, con la espalda contra un árbol, el rifle apoyado en las rodillas, mirando la oscuridad. Y en algún momento, cerca de la madrugada, escuché algo caminando alrededor del campamento. No una vuelta. 2. 3. Como si estuviera estudiándome. Cuando empezó a aclarar, ya no sentía las piernas. El frío y el miedo me habían dejado entumecido. La respiración había cesado cerca del amanecer, pero la sensación de presencia seguía ahí, como si el bosque mismo me estuviera mirando. Decidí irme. No desmonté el campamento como correspondía, solo agarré lo imprescindible y empecé a caminar en la dirección que creía correcta. El bosque, por primera vez desde que había llegado, volvió a emitir sonidos. Pájaros, hojas, ramas movidas por el viento. Eso debería haberme tranquilizado, pero me dio la impresión de que algo había terminado, o peor, que algo me estaba dejando ir. Después de una hora encontré huellas otra vez. No eran mías. Eran profundas, largas, y caminaban en paralelo a mi trayecto, siempre a unos metros de distancia. A veces desaparecían y volvían a aparecer más adelante. No me seguía desde atrás. Me acompañaba. Intenté ignorarlas, concentrarme en avanzar, hasta que llegué a una zona donde los árboles estaban marcados. Arañazos altos, demasiado altos para cualquier animal de la zona. En uno de los troncos, tallado de forma burda, había algo que me heló la sangre. Mi nombre. No escrito correctamente, pero reconocible. Letras torcidas, profundas, como hechas con una piedra o una garra. Ahí escuché un ruido frontal. Pasos. Esta vez no a los costados. Frente a mí, entre los árboles, algo se incorporó lentamente. Pude verlo mejor que el día anterior. Era alto, extremadamente delgado, con brazos demasiado largos. Su cabeza estaba ladeada, y cuando se movía hacía un sonido húmedo, como si sus articulaciones no encajaran bien. No tenía ojos visibles. Pero sabía que me veía. No me habló. No dijo mi nombre. Solo dio un paso hacia mí, y entendí algo con absoluta claridad: no cazaba por hambre. Cazaba por curiosidad. Apunté y disparé sin pensar. El disparo retumbó y la figura se detuvo. No cayó. No gritó. Simplemente retrocedió, como si hubiera perdido el interés. Seguí caminando sin mirar atrás hasta que, horas después, encontré la ruta y mi camioneta. Cuando arranqué, mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el volante. Nunca volví a cazar en Black Hills. Y todavía hoy, algunas noches, cuando estoy medio dormido, escucho una respiración lenta cerca de mi oído, y una voz que pronuncia mi nombre como si aún estuviera aprendiendo a decirlo. Me llamo Luis Navarro, soy cazador desde hace más de 20 años, y esto pasó en enero de 2018, en la Sierra de Guadarrama, al norte de Madrid, España. No lo conté durante mucho tiempo porque sabía cómo iba a sonar. Hoy ya no me importa. Salí solo, como tantas otras veces. Iba a cazar jabalí, nada fuera de lo común. Conocía bien esa zona, senderos marcados, viejas casetas de piedra, barrancos profundos. El invierno había sido duro, y la nieve cubría casi todo, amortiguando los sonidos. Ese silencio fue lo primero que me llamó la atención. No era un silencio normal. Era limpio, absoluto. Cada paso que daba parecía fuera de lugar, como si yo no perteneciera ahí. Caminé durante horas sin ver animales, ni rastros recientes. Ni siquiera excrementos. Nada.
Cerca del mediodía encontré huellas humanas. Eso ya era raro. No había señal de excursionistas en días. Las huellas iban descalzas. Se marcaban profundamente en la nieve, como si quien caminara no sintiera el frío o el dolor. Eran grandes, pero irregulares, con los dedos mal alineados. Las seguí por curiosidad profesional. Error. Las huellas me llevaron hasta una antigua caseta de pastores, abandonada desde hacía décadas. El techo estaba hundido y la puerta colgaba torcida. Me acerqué con cuidado, rifle en mano, pensando que quizá algún vagabundo se había refugiado ahí. Cuando me asomé, sentí un olor intenso, metálico y húmedo. Dentro de la caseta había restos de animales. No comida. No huesos limpios. Eran cuerpos destrozados, apilados sin orden, como si algo hubiera matado por impulso y no por necesidad. Algunos parecían recientes. En una de las paredes, dibujado con algo oscuro, había símbolos que no reconocí. Líneas torcidas, círculos incompletos, marcas hechas con fuerza. Entonces escuché un sonido afuera. Pasos lentos sobre la nieve. Me giré de golpe y vi una silueta a unos 50 metros, entre los árboles. Era una figura humana, pero demasiado alta, demasiado rígida. No se movía como una persona. Estaba quieta, mirándome. Sentí una presión inmediata en el pecho, una certeza absurda pero total, no debía mirarla demasiado tiempo. Cuando bajé la vista apenas un segundo para ajustar el arma y volví a mirar, ya no estaba. Solo quedaban las huellas. Y esta vez, venían hacia mí. Retrocedí dentro de la caseta y apoyé la espalda contra la pared, intentando controlar la respiración. Afuera, las huellas se detenían justo frente a la puerta. Podía verlas claramente desde el suelo, los dedos marcados de forma antinatural, como si el pie se hubiera apoyado mal, torcido. No escuchaba respiración. No escuchaba nada. Pasaron unos segundos eternos y entonces oí raspar la madera. No golpes. No intentos de abrir. Solo ese sonido lento, insistente, como uñas recorriendo la puerta de arriba abajo. ¿Hay alguien ahí?, dije, más por reflejo que por valentía. La respuesta fue un murmullo. Bajo. Incomprensible. No parecía un idioma, sino una imitación torpe del habla humana. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda cuando entendí que el sonido venía desde muy cerca del suelo, como si quien estaba afuera se inclinara para escucharme mejor. El raspado se detuvo. Pensé que se había ido. Entonces la pared detrás de mí vibró. No fue un golpe fuerte, sino el peso de algo apoyándose, presionando lentamente, probando la estructura. Polvo viejo cayó del techo. La caseta crujió como si fuera a ceder. Salí corriendo por la puerta lateral sin mirar atrás. La nieve me llegaba hasta media pierna y me costaba avanzar. Escuché pasos detrás de mí, pero no eran rápidos. No corría. No lo necesitaba. Cada vez que giraba la cabeza, veía esa figura entre los árboles, siempre a la misma distancia, siempre erguida, con los brazos colgando demasiado bajos. No distinguía el rostro, solo una sombra donde debería haber rasgos. Intenté orientarme, buscar el sendero principal, pero el bosque parecía repetirse. Los mismos pinos. Las mismas rocas. El mismo silencio aplastante. En un momento, los pasos se detuvieron. Creí que había logrado perderlo, hasta que sentí algo distinto, ya no estaba detrás de mí. Estaba a mi derecha. Muy cerca. Tan cerca que la nieve crujió a mi lado sin que yo me moviera. No me miré. No sé por qué, pero supe que si lo hacía, algo irreversible iba a pasar. Seguí caminando, despacio, con el corazón golpeándome en los oídos. Entonces escuché mi nombre. No dicho correctamente. Alargado. Deformado. Luis. Y entendí que me había estado siguiendo desde antes de que yo viera las huellas. No respondí. Apreté los dientes y seguí avanzando, rezando por encontrar una referencia conocida. El murmullo volvió a escucharse, ahora más insistente, como si intentara copiar el tono humano, aprenderlo. Luis.
Sentí un golpe de aire helado en la nuca. No era viento. Era aliento. Ahí perdí la calma. Giré de golpe y disparé. El tiro retumbó en la sierra y el eco volvió varias veces, deformado. Vi la figura con claridad por primera vez. No tenía ropa, pero su piel parecía cubierta por una capa oscura, irregular, como barro seco. Sus brazos eran demasiado largos, y cuando se movía, lo hacía en ángulos imposibles. La cabeza estaba ligeramente hundida entre los hombros. No reaccionó al disparo. Solo inclinó la cabeza, como si evaluara algo nuevo. Retrocedió un paso. Después otro. Y, de forma antinatural, se deslizó hacia atrás, sin dar la vuelta, perdiéndose entre los árboles. El silencio regresó de golpe. Los sonidos del bosque volvieron poco a poco, como si alguien hubiera levantado una presión invisible. Me quedé quieto varios minutos, temblando, hasta que reuní fuerzas para seguir. Horas después encontré el sendero principal. Cuando llegué al coche, mis huellas eran las únicas, excepto por otro rastro, paralelo al mío, que se detenía a pocos metros. Denuncié lo ocurrido como presencia de animales peligrosos. Nadie me creyó. Días después, cuando regresaron a inspeccionar la zona, la caseta estaba vacía. No había restos. No había símbolos. Nada. Pero semanas más tarde, un guardabosques me llamó. Habían encontrado huellas descalzas cerca de un refugio, y entre los árboles, tallado en la corteza de un pino, estaba mi nombre. Mal escrito. Desde entonces no cazo solo. Y cada vez que piso nieve virgen, evito mirar demasiado tiempo las huellas que no deberían estar ahí. Me llamo Thomas Reed, y lo que voy a contar pasó en octubre de 2011, en los bosques del norte de Ontario, Canadá, cerca del lago Nipigon. Cazaba alces desde joven, y esa zona era conocida por ser dura, aislada y peligrosa si no sabías moverte. Yo creía saber. Había ido con 2 amigos, pero el tercer día nos separamos para cubrir más terreno y acordamos volver al campamento antes del anochecer. Yo tomé rumbo norte, siguiendo rastros recientes. El clima estaba raro, niebla baja, espesa, que no se levantaba ni con el sol alto. Al principio todo era normal. Huellas claras, ramas rotas, excrementos frescos. Pero después de unas horas me di cuenta de algo inquietante, los rastros iban en círculos. No cerraban del todo, pero me llevaban una y otra vez a la misma zona del bosque, un sector donde los árboles eran más viejos y estaban demasiado juntos. Pensé que estaba desorientado. Saqué la brújula. Funcionaba, pero la aguja temblaba, como si algo la perturbara. Avancé igual, confiando en mi experiencia. Fue entonces cuando escuché un golpe seco, como madera contra carne, a lo lejos. Pensé en un alce chocando contra un árbol. Después escuché otro. Y otro. No eran aleatorios. Tenían ritmo. 3 golpes. Pausa. 3 golpes más. Respondí con un silbido corto, la señal que usábamos entre cazadores para ubicarnos. Esperé. Nada. Seguí avanzando hasta que encontré algo que no encajaba, un alce muerto, pero no cazado. Estaba de pie, apoyado contra un árbol, como si alguien lo hubiera acomodado así. No tenía heridas visibles, pero su cuello estaba torcido en un ángulo imposible. En el tronco detrás del animal había marcas profundas, largas, como si algo hubiera golpeado repetidamente con una fuerza brutal. El silencio era total. Entonces escuché el silbido. No el de mis amigos. Era el mismo que yo había hecho, pero mal imitado. Demasiado lento. Con una pausa extra al final. Venía desde la niebla. Me quedé inmóvil. El silbido volvió a escucharse, esta vez más cerca, saliendo de la niebla como si el bosque mismo estuviera respirando. No era exactamente igual al mío, la nota final estaba un poco más baja, sostenida demasiado tiempo, como si quien lo hiciera no supiera cuándo detenerse. Mark. ¿Sean? Grité. Mi voz se perdió sin eco. La niebla empezó a moverse. No disiparse, sino desplazarse, como empujada por algo grande.
Escuché ramas romperse con lentitud, sin apuro. No había torpeza en esos movimientos, había intención. Retrocedí despacio, manteniendo el rifle al frente. Pasé junto al alce muerto y entonces noté algo más: el suelo alrededor estaba lleno de marcas profundas, arrastradas, como si el cuerpo hubiera sido movido varias veces antes de quedar en esa posición. No era un ataque. Era una preparación. El silbido sonó otra vez, ahora claramente a mi izquierda. Respondí sin pensar, repitiendo la señal correcta. Apenas lo hice, sentí una presión inmediata en el pecho, una certeza visceral de que había cometido un error. Desde la niebla salió una figura. No completa. Primero un hombro. Después un brazo demasiado largo, colgando bajo. Su forma era humana solo en lo básico. Caminaba erguida, pero el cuerpo se balanceaba, como si no estuviera acostumbrada a esa postura. Cada paso producía un crujido húmedo. Cuando intenté enfocar el rostro, no pude. La niebla parecía pegarse a su cabeza, ocultando los rasgos. Solo distinguí que estaba inclinada hacia adelante, como si me oliera. Le apunté. «No te acerques», dije. La figura se detuvo. Entonces hizo algo que todavía me cuesta explicar: levantó la cabeza y silbó otra vez, esta vez perfecto. Exactamente igual al mío. Sin error alguno. Detrás de mí, desde otro punto del bosque, escuché el mismo silbido responder. Y después otro más. No estaba solo. Estaban practicando. Ahí entendí que no buscaban atacarme de inmediato. Me estaban rodeando. El primero dio un paso atrás, lento, casi respetuoso, y la niebla se cerró a su alrededor. Los silbidos continuaron, cada vez desde puntos distintos, algunos bien hechos, otros ligeramente fallidos, como intentos de aprendizaje. Empecé a caminar sin darles la espalda. Cada músculo me pedía correr, pero sabía que eso sería el final. La brújula seguía temblando en mi mano. No marcaba norte. No marcaba nada útil. Entonces escuché una voz. «Tom». Era la de Mark. O algo que sonaba exactamente igual. Venía desde adelante, desde donde yo necesitaba ir para volver al campamento. «Tom, ¿dónde estás?», dijo la voz. Me detuve en seco. Mark jamás habría gritado mi nombre así. Y, sobre todo, Mark no estaba solo. Él siempre silbaba primero. La niebla frente a mí se abrió apenas, lo suficiente para ver una silueta agachada, como si alguien intentara parecer más bajo de lo que era. Sus brazos tocaban el suelo. La cabeza se movía de forma espasmódica, probando ángulos. Detrás mío, pasos. A los costados, ramas rompiéndose. Levanté el rifle y disparé al aire. El estruendo fue ensordecedor. Por un segundo, todo se detuvo. Los silbidos cesaron. Las voces callaron. Aproveché ese instante y corrí. No sé cuánto tiempo estuve avanzando a ciegas. Me caí, me levanté, sentí algo rozarme la espalda una vez, como dedos largos probando mi velocidad. Nunca escuché que corrieran. Siempre caminaban. Finalmente, la niebla se disipó de golpe, como una cortina levantada. Vi el lago a lo lejos. Vi el campamento. Vi a mis amigos corriendo hacia mí. Detrás de mí, el bosque estaba normal. Demasiado normal. Nunca encontramos huellas claras. Nunca vimos nada más. Pero esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos silbidos a lo lejos, repitiendo nuestras señales, una y otra vez, hasta que decidimos levantar el campamento y no volver jamás. A veces, cuando estoy solo en el monte, escucho un silbido mal hecho, perdido entre los árboles. Y no respondo. Porque sé que ya saben hacerlo mejor que yo. Si estos relatos te dejaron con esa sensación incómoda de no estar nunca del todo solo en el monte, entonces cumplieron su propósito. Los cazadores saben que el bosque no solo es peligroso, también observa, escucha y aprende. Si quieres más relatos como estos, deja tu like y suscríbete. Y decime en los comentarios, ¿te animarías a cazar solo después de escuchar esto?
Nos vemos en el próximo relato. Buenas noches.